Continuando con el estudio de la endocrinología, el siguiente tema que vamos a ver son las dislipidemias. Este es un tema bastante complejo, ¿no? Pero te voy a dar algunas pautas básicas para que puedas comprenderlo. Bien, como aquí ves en el cuadro, ¿no? En la diapositiva, vas a ver una clasificación entre lipoproteínas malas y lipoproteínas buenas. Pues bien, las dislipidemias son un bloque de enfermedades que cursan con una alteración en el metabolismo de las famosas lipoproteínas. Ahora, ¿qué son las lipoproteínas? Pues son moléculas, ¿no? cargadas que dentro de sí llevan algún tipo de lípido. Por ejemplo, pueden llevar triglicéridos o colesterol. Entonces, estas lipoproteínas transportan estos lípidos a través de nuestro organismo. ¿Cuál es la clasificación de estas lipoproteínas? Pues se clasifican en los kilomicrones, que son los más grandes, como ves en la imagen. Tenemos las VLDL o lipoproteínas de muy baja densidad, las IDL, lipoproteínas de densidad intermedia, las LDL, lipoproteínas de baja densidad, y por último las HDL, las lipoproteínas de alta densidad, ¿no? ¿Por qué se dicen entre malas y buenas? Pues porque las HDL, ¿no? llevan los lípidos de nuestro organismo hacia el hígado. En cambio, las otras pues tienen el mecanismo contrario, ¿no? Bien, ya te he hecho la definición de dislipidemia, una alteración en el metabolismo de las lipoproteínas. Entonces, el metabolismo de estas lipoproteínas es bastante complejo y realmente no es nada rentable su estudio. Sí que tienes que conocer los tipos que ya hemos mencionado. Entonces, para hacerte un esquema básico, ¿no? del metabolismo, pues aquí tienes en la diapositiva algo básico del metabolismo de las lipoproteínas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos lípidos de la dieta y también tenemos precursores por vía endógena, ¿no? Es decir, que fabrica nuestro propio organismo. ¿Qué es lo que pasa? Los lípidos de la dieta en el intestino se absorben y se transportan por los kilomicrones, ¿no? Estos kilomicrones pueden llegar tanto a músculo esquelético, al tejido adiposo, ¿no? Y los sobrantes de estos kilomicrones se van hacia el hígado. En el hígado, por distintas vías metabólicas, pues vamos a tener las famosas LDL, ¿no? Estas LDL se van a distribuir hasta llegar al tejido adiposo. Vamos a tener las VLDL, ¿no? que también van a llegar al tejido adiposo, ¿no? Y algunos precursores van a formar las famosas HDL. Y estas HDL, como te indico, transportan los lípidos, ¿no? de los órganos, del músculo y de algunas arterias hacia el hígado. Es decir, recogen los lípidos y los llevan hacia el hígado, ¿no? Recogen los lípidos de tejidos extrahepáticos y los llevan hacia el hígado. Por eso se denominan lipoproteínas buenas. Ya que te he dado el vistazo del metabolismo de forma básica de las lipoproteínas, vamos a ver ahora sí lo que son las dislipidemias en sí. Las dislipidemias se clasifican en dos: hiperlipoproteinemias primarias y las hiperlipoproteinemias secundarias. En este tema lo que nos interesa estudiar son principalmente las primarias. Las dislipidemias pues tienen como factor principal los factores ambientales. Sin embargo, en las dislipidemias primarias hay factores genéticos, es decir, va a haber una alteración monogénica de un solo gen, va a haber una alteración poligénica, es decir, de varios genes, ¿no? que sumado a algunos factores ambientales nos van a desarrollar estas hiperlipoproteinemias. ¿Cuál es la importancia de estudiar las dislipidemias? Pues generalmente estas patologías aumentan el riesgo cardiovascular de un paciente. Por lo tanto, nos van a aumentar el riesgo de que un paciente tenga un evento ya sea coronario en el corazón o un evento vascular cerebral. Bien, vamos a enfocarnos con las hiperlipoproteinemias primarias,
entre las que tenemos las siguientes: la hiperlipidemia familiar combinada, esta es la más frecuente de todas las hiperlipoproteinemias primarias. Tenemos la hipertrigliceridemia familiar, tenemos la hipercolesterolemia familiar monogénica y la hipercolesterolemia poligénica. De por sí ya su nombre te va indicando algo, ¿no? Por ejemplo, si decimos hipertrigliceridemia, quiere decir que hay un aumento de triglicéridos en la sangre. Hipercolesterolemia quiere decir que hay un aumento del colesterol en la sangre. Bien, empezamos con la hiperlipidemia familiar combinada y, como te he indicado, es la causa genética más frecuente de hiperlipidemia, o sea, es la causa más frecuente de hiperproteinemias primarias, ¿no? La causa genética más frecuente de hiperlipidemia, la hiperlipidemia familiar combinada. En términos generales se caracteriza por un aumento tanto de triglicéridos como del colesterol, es decir, va a haber un aumento de ambos, pero sobre todo del colesterol LDL, y hay un descenso del colesterol HDL. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de esta enfermedad? Primero, que hay una dislipidemia mixta, es decir, triglicéridos mayor a 150, el colesterol total entre 200 y 400 y el HDL disminuido con el LDL aumentado. Que estos pacientes tengan antecedentes familiares de hiperlipidemia combinada, ya sea del padre, de la madre, etc. O que estos pacientes hayan sufrido una cardiopatía coronaria prematura, es decir, en pacientes menor a 60 a 50 años, ¿no? Bien, la hipertrigliceridemia familiar. Esta patología se caracteriza porque hay un aumento de los triglicéridos entre unos 200 a 500 miligramos. Su característica es que es una enfermedad autosómica de tipo dominante, ¿no? Si la elevación del colesterol nos aumenta el riesgo cardiovascular de un paciente, los triglicéridos aumentan el riesgo de sufrir una pancreatitis aguda, ¿no? Entonces, por eso es que su manejo es importante. El aumento de los triglicéridos, pues, nos aumenta el riesgo de sufrir pancreatitis aguda. Bien, una vez que en un paciente se detecte bioquímicamente una elevación de los triglicéridos, es importante descartar algunos factores secundarios, como puede ser la obesidad, el alcoholismo o el mayor consumo de carbohidratos simples, que nos puede dar el aumento de hipertriglicéridos. Si en un paciente tenemos el aumento de los triglicéridos y descartamos que haya obesidad o que no consuma alcohol, pues tenemos que pensar en una hipertrigliceridemia de tipo familiar. El tratamiento, como vamos a ver más adelante, se va a realizar con cambios en el estilo de vida, fibratos, que es un tipo de fármaco específico para la hipertrigliceridemia, ¿no? Etcétera. Hipercolesterolemia familiar de tipo monogénico, es decir, que está solamente afectado un gen. ¿Cuáles son sus características? Es una hipercolesterolemia de tipo autosómico dominante, ¿no? Obviamente, como es de carácter genético, muchos pacientes van a tener antecedentes familiares de esta patología. El mecanismo por el que se produce es una mutación en el receptor de las lipoproteínas de baja densidad, de las LDL, pero solamente de un gen, por eso es monogénica. Existen dos tipos de esta hipercolesterolemia familiar: la forma heterocigótica y la forma homocigótica. La forma homocigótica cursa con mayor nivel de LDL en sangre, como vamos a ver adelante. La hipercolesterolemia familiar se divide en dos, como te he indicado: la heterocigótica, que es la más frecuente. La forma heterocigota es la más frecuente de hipercolesterolemia familiar. Presenta LDL colesterol entre 200 a 400 miligramos. Los triglicéridos generalmente están normales. Esta enfermedad se acompaña de un riesgo alto de cardiopatía coronaria, ¿no? Y la forma homocigótica, que es más rara, es mucho más rara que la otra, pero los niveles de LDL colesterol son muy altos, pueden estar entre 400 miligramos
y pueden incluso superar los 1000 miligramos. Generalmente estos pacientes con forma homocigótica de hipercolesterolemia presentan los famosos santomas o santelasmas cutáneos. Esa imagen que tú ves en la diapositiva, que está en los párpados, pues son los denominados santomas o santelasmas, que son acumulación de lípidos en tejidos. Y por último, la hipercolesterolemia poligénica, pues este tipo es la forma más frecuente de hipercolesterolemias primarias, ¿sí? Solo de las hipercolesterolemias, porque de las hiperlipidemias es la hiperlipidemia combinada, ¿no? Pero de las hipercolesterolemias, la hipercolesterolemia poligénica es la más frecuente. Evidentemente, a diferencia de la monogénica, tiene un componente poligénico, es decir, tiene alterados un montón de genes, ¿no? Y generalmente el colesterol total no supera los 300 miligramos. Tampoco suelen presentarse santomas o santelasmas y hay un riesgo moderado de enfermedad cardiovascular. Entonces, en esta imagen te indico las principales características de las hiperlipoproteinemias, pero de tipo secundario, es decir, que hay un factor secundario para desarrollar estas dislipidemias. Por ejemplo, una dieta abundante en carbohidratos nos va a causar un aumento de la VLDL y triglicéridos, por lo tanto, un aumento del colesterol y de los triglicéridos. El aumento o los pacientes alcohólicos, pues tienen generalmente un aumento de los triglicéridos. La obesidad induce el aumento del colesterol y de los triglicéridos generalmente. El síndrome nefrótico ocasiona un aumento del colesterol, ¿no? El síndrome de Cushing aumenta el colesterol y los triglicéridos. El hipotiroidismo ocasiona un aumento del colesterol, etc., ¿no? Entonces, estas hiperlipoproteinemias o dislipidemias son de tipo secundario. Bien, el tratamiento de las dislipidemias, vamos a ir por partes. Primero vamos a llevar el tratamiento de las hipertrigliceridemias. En ambos casos, el estilo de vida es importante, ¿no? Entonces vamos a ver que el estilo de vida en las hipertrigliceridemias, por lo tanto, tendremos que realizar más ejercicio, controlar la dieta, ¿no? Una dieta más equilibrada. Tendremos que evitar el alcoholismo, porque hemos visto que el alcoholismo pues, aumenta los triglicéridos, etc. Y para hablar un poco acerca de los fármacos, pues vamos a ver que existen 3 tipos de fármacos que nos ayudan a reducir los triglicéridos, que son los fibratos, los ácidos grasos omega 3 y el ácido nicotínico o la niacina. De todos estos, los principales son los fibratos, los que vamos a usar con más frecuencia, entre los cuales tenemos el genfibrosilo y el fenofibrato, ¿no? Entonces, ¿cuál es su mecanismo de acción? Son antagonistas del receptor nuclear PPAR-alfa, que estos intervienen en la depuración de los VLDL, por lo tanto inducen la hidrólisis de los triglicéridos, lo cual disminuye la concentración de estos a nivel de la sangre, ¿no? Entonces son los fármacos de primera línea contra las hipertrigliceridemias graves en pacientes que tengan triglicéridos encima de los 500 miligramos. Bien, el tratamiento de la hipercolesterolemia, igualmente, ¿no? Es importante el cambio en los estilos de vida, es decir, el ejercicio, la dieta, ¿no? Y los fármacos, ya que estos pacientes con hipercolesterolemia tienen un riesgo elevado de sufrir una cardiopatía de tipo isquémico, ¿no? Tienen elevado el riesgo cardiovascular, es importante realizar un tratamiento intensivo desde el inicio. Entonces, el estilo de vida es importante y luego tenemos a los fármacos, entre los cuales los principales tenemos a las famosas estatinas. Estas estatinas tienen el mecanismo de acción por inhibición de la famosa enzima hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. Esta enzima pues está presente en la síntesis del colesterol y si yo bloqueo esta enzima pues disminuyo la síntesis del colesterol. Hay muchos tipos de estatinas, pero entre las más frecuentes y las más potentes tenemos la atorvastatina y la rosuvastatina, que son las que van a disminuir también la concentración de triglicéridos. Una complicación que es grave, ¿no? Es más o menos la rhabdomiólisis,
que se produce por la combinación de una estatina y de un fibrato. Por lo tanto, en estos pacientes tendremos que controlar, por ejemplo, enzimas como la CPK. Pero sin duda, estos son los fármacos de elección en las hipercolesterolemias, las estatinas. Bien, te he indicado de que la estratificación de un paciente con dislipidemias es importante, ya que está con una elevación de su riesgo cardiovascular. Aquí tienes un gráfico en el cual vas a identificar un score, un puntaje, ¿no? De acuerdo, y nos van a permitir la clasificación del riesgo cardiovascular. No es muy recomendable que te lo aprendas de memoria, ¿no? Ya que de cara al examen pues es muy poco probable que te lo pregunten. Sí que es importante para nuestro día a día como médicos, ¿no? En el tratamiento de estas patologías, ya que es muy importante su conocimiento. Por ejemplo, los pacientes que tengan un riesgo cardiovascular muy alto, en gente que tenga diabetes tipo 1 y tipo 2, el objetivo de la LDL tendrá que ser 70 miligramos decilitro, ¿no? En pacientes que tengan un riesgo moderado, ¿no? Un score de 1 a 5%, pues podemos incluso elevar el objetivo de la LDL, por ejemplo, a menor a 115 miligramos decilitro. Este tipo de scores pues es complicado de sacarlos. Hay una serie de parámetros, de tablas, ¿no? Que manejan las sociedades europeas, americanas, ¿no? Pero que es importante sobre todo para prevenir eventos cardiovasculares. De las dislipidemias, quédate con la clasificación de las hiperlipoproteinemias primarias, ¿no? Y sobre todo con el tratamiento y algunos fármacos que te he indicado.